Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Una fecha esperada, realmente digo esperada, porque hoy estamos justamente en el cierre del libro de Éxodo, capítulo 40. Muchísimas gracias a todos los hermanos que nos acompañan a través de radiogenesis.tv, los hermanos que nos acompañan a través de Vivo para Cristo en Suecia, Estocolmo, para ustedes. Muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida a nuestro último programa en el estudio bíblico devocional del libro de Shemot, el libro de Éxodo. Muy importante para nuestro cierre recordarles que es necesario que ustedes, por favor, amigos, hermanos, discípulos, creyentes, que siempre que estemos con nuestro texto bíblico y estemos realizando este estudio bíblico, por favor nos acompañemos del material suficiente de estudio. No se quede solamente con estos pocos minutos. Vaya, por favor, consulte concordancia, consulte guías bíblicas, consulte textos respecto al libro que estemos tratando y de esta manera buscar mayor información, estudiar la palabra, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Muy bien, antes de entrar ya al cierre de nuestro tema, quiero tomarme un minuto de manera muy especial, hermanos, para agradecerles. De verdad se los digo con mi corazón. Estoy altamente agradecido. Primero con mi Padre Eterno por la oportunidad que nos brinda cada día de reunirnos a través de estos medios de comunicación a tantas naciones, hermanos de tantos lugares, Centro, Suramérica, en Europa, España, Australia, los hermanos que nos envían sus mensajes, sus comentarios, sus apreciaciones, sus preguntas, sus testimonios, y que de una o de otra manera participan activamente en las tareas, en el estudio bíblico, en los comentarios. De verdad, ha sido una experiencia maravillosa poder interactuar con todos ustedes, hermanos que conozco de nombre, a una gran mayoría de hermanos, hermanas. Les conozco de hombre, con algunos he tenido oportunidad de dialogar, escribirnos, compartir algunos textos y definitivamente formar parte todos de este equipo maravilloso de la familia de Dios. Muy bien, cerremos entonces, mis amados hermanos, en el estudio vida, en el estudio de la palabra, este estudio del Éxodo capítulo 40, verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Preste mucha atención, por favor, al verso 36, capítulo 40, Éxodo. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba. Y cerramos en el capítulo 40, verso 38, porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Muy bien. Este tema, cuando se refiere al tabernáculo de reunión, es importante que mencionemos que en la Biblia la palabra tabernáculo puntualmente se refiere a algo profundo que tiene que ver específicamente con nuestro Padre Eterno y con todo lo que ha sido este testimonio a lo largo del libro de Éxodo. Recordemos que Éxodo empieza hablándonos de la salida. Es muy interesante si usted observa por un momento, por favor, y hacemos esta pequeña analogía muy rápida entre lo que significa el cierre. Usted recuerda lo que hicimos cuando cerramos el libro de Génesis capítulo 50 y hoy cerrando Génesis capítulo 40. La conclusión que nosotros teníamos es de estos dos libros, de Génesis y de Éxodo. Recordemos que Génesis nos habla de lo que es la obra creadora de Dios.
en Génesis capítulo 1, verso 1. Posteriormente, en el libro de Éxodo, en el capítulo 1 y en el verso 11 en adelante, empieza todo lo que es el proceso de cautiverio del pueblo de Israel en Egipto. Y termina, observen que aquí hay algo muy importante, Génesis capítulo 50. Hagamos el ejercicio puntualmente. Génesis capítulo 50, porque quiero hacer simplemente un comparativo en el cierre de estos dos primeros libros que hemos desarrollado. Génesis capítulo 50, verso 26, dice el último verso de Génesis 50, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Observen, Génesis capítulo 50, verso 26 cierra hablándonos de muerte, de un líder llamado José, este tremendo hombre, y además nos dice que fue embalsamado y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ahí cerramos Génesis. Posteriormente, en Éxodo capítulo 40, verso 38, porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Observen lo interesante de estos dos cierres. En uno hablamos de un ataúd y un cuerpo embalsamado. Y en el siguiente libro, Éxodo, hablamos del tabernáculo, del templo. Hablamos de la nube que está durante el día y la columna de fuego durante la noche. Cuán importante estos textos, mis amados hermanos, para significar lo que fue la primera parte en el cierre de Éxodo, de Génesis, y ahora haciendo nuestro cierre con una nube de gloria, precisamente aquí en el tabernáculo, en el libro de Éxodo capítulo 40, verso 34 a 38. Nos menciona entonces la gloria del Señor llenando el tabernáculo. Dígalo conmigo, aquí hay vida, 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 vida. Toda la vida celestial del Padre ahora llena el tabernáculo con la presencia Shekinah. Mientras que en Génesis cerramos con la muerte de José embalsamado en un ataúd en Egipto, ahora en Éxodo cerramos con la llenura, la presencia Shekinah de Dios en el tabernáculo. La nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Es bien importante este aspecto con el que estamos cerrando hoy. Así es que, mis amados hermanos, la gloria de Dios, repito, llena el tabernáculo. Y aquí en estos textos vemos dos aspectos muy importantes. Lo que sucedió fuera del tabernáculo de reunión y lo que se produjo en el interior del tabernáculo. La nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria lo llenó. El tabernáculo de reunión y el tabernáculo tenían las mismas estructuras para el hombre, que era el tabernáculo de reunión, y para Dios era el tabernáculo. Ahora, podemos afirmar que exteriormente el tabernáculo de reunión e interiormente el tabernáculo de reunión tenían presencia. Pero atención, ¿por qué hago esta mención? Porque hoy, en la vida de la congregación, existe una gran diferencia entre lo que es el tabernáculo, la reunión, y lo que es solamente el concepto iglesia. Es decir, podemos llevar una vida de iglesia y desenvolvernos en la vida de la iglesia y mirar lo que es la vida de la iglesia solamente en su aspecto exterior. Es decir, sin adentrarnos, sin participar, sin ser parte integral de la iglesia. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero significar? Una cosa es cuando tú ves la vida de la iglesia desde afuera. Desde afuera tú ves la vida de la iglesia y ves la columna de humo, ves la columna de fuego, sabes que ahí está la presencia de Dios, pero sin embargo te mantienes a la distancia, te mantienes desde afuera. Puede ser que participes de algunas actividades de la iglesia, como por ejemplo una actividad de reunión, ya sea en el Shabbat o ya sea, según el caso, en una iglesia en el día domingo. Y crees que haciendo este gran esfuerzo de reunirte en una congregación, estás viviendo la vida de iglesia, pero eso no es la vida de iglesia. Por lo tanto, una cosa es ver la iglesia desde el punto de vista externo, y otra cosa es cuando nosotros formamos parte integral
en el interior del tabernáculo y podemos vivir y experimentar precisamente la presencia Shekinah de Dios en el interior de ese tabernáculo. Así es que en la vida de la iglesia, mis amados hermanos, podemos reunirnos simplemente, repito, alrededor de un grupo de personas y estar aparentemente dentro del tabernáculo sin que podamos percibir o recibir o experimentar la Shekinah de Dios. Por lo tanto, podemos saber que la nube está ahí, pero no formamos parte directa de esa acción maravillosa que ha significado todo este proceso de la construcción del tabernáculo, de sus utensilios, de la ofrenda, del sacerdote, de los sacerdotes y de todos los elementos, el lugar santo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo y todo lo demás, si no formamos parte activa, repito, de todo esto. Hay algo muy importante en este cierre de Éxodo capítulo 40, cierre de nuestro estudio de Shemot, que quiero resaltar. Y es precisamente en el verso 36 y en el verso 38. Nos revela que la nube de la gloria de Yahweh se convirtió en la guía, es decir, si me permiten usar esta expresión con toda reverencia y respeto, en el GPS de los hijos de Israel. Es decir, cuando la nube se eleva por encima del tabernáculo, los hijos de Israel sabían que era el momento de avanzar, que era el momento de moverse. Pero si la nube no se alzaba, entonces no había necesidad de que el tabernáculo fuera alzado para que se llevara a cabo ese movimiento. Recordemos que el Mishkat o el tabernáculo era movible. Aunque, bueno, digo movible, esta expresión movible es interesante porque si consideramos, como lo hicimos ya en los mensajes de esta semana, la cantidad de materiales, metales y madera que conformaron toda la estructura del tabernáculo, realmente su peso era extremadamente considerable. Es decir, no era un asunto de moverlo de la noche a la mañana. Se requería toda una infraestructura. A lo que nos referimos era que tanto se podía armar como se podía desarmar. Según la nube se moviera, el pueblo de Israel se podía mover. Ahora, cuando hablamos de la reunión contemporánea de nuestros pueblos hoy, hemos visto cómo la voluntad de Dios es la que nos dirige y es la que precisamente nos guía. La pregunta es, ¿te estás moviendo y te guías, te diriges de acuerdo y conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios? ¿O todavía tenemos hoy iglesias, congregaciones, ministerios moviéndose en la buena, perfecta, no perfecta, no cabe la palabra perfecta, en la buena voluntad de los hombres? Es decir, la buena voluntad de los hombres es que queremos hacer el bien, pero como dijo a Pablo, terminamos siempre haciendo el mal. Por lo tanto, esta nube nos tipifica que solamente el pueblo de Israel se mueve cuando es la voluntad de Dios que el pueblo debe moverse. Por lo tanto, en esta tipología del libro de Éxodo en el capítulo 40 nos revela que fuera de la morada de Dios no existe absolutamente ninguna guía ni ninguna orientación. La morada de Dios es lo único que nos dirige. Dígalo conmigo, la voluntad de Dios es lo único que puede dirigir mi vida. No son mis emociones, no son mis sentimientos, no son mis creencias, no es mi ideología, no es lo que a mí me parece, sino es la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo obtener la voluntad de Dios? Yo puedo obtener la buena voluntad y perfecta voluntad y agradable voluntad de Dios siempre y cuando yo esté conectado con la voluntad de Dios. Es decir, a través del proceso de la palabra, entonces veremos cuándo esta nube se alza y cuándo es el momento en el que evidentemente yo puedo moverme según la nube así me lo indique. De tal manera, repito, que cuando se movía la nube, todo el pueblo de Israel se movía también. Pero si la nube no se movía, entonces ellos permanecían en este lugar. Esto significa, mis amados hermanos, que los hijos de Israel, según el tabernáculo se moviese, entonces así de esta manera la presencia Shekinah llevaba a que todo el pueblo de Israel avanzara. Cuando vamos avanzando en este tema nos daremos cuenta, mis amados hermanos, que estamos cerrando el libro de Éxodo con una gran conclusión. No hay otro libro
Vaya por favor a los textos, consulte con los textos que usted tenga disponibles. Permítame, por ejemplo, tomar este texto que tengo aquí a mis manos, uno de los textos de estudio. Y nos dice, en el texto hebreo, las dos primeras palabras del libro confirman el título de Shemot, y esto es el título en español con el nombre de la traducción griega, Éxodo, que podríamos decir salida o partida. El texto clave, según este texto, nos indica Éxodo capítulo 40, verso 30 y 31. Así salvó Yahweh aquel día a Israel de las manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y al ver Israel aquel gran hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Yahweh y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. La palabra clave para todo este proceso del libro de Éxodo, sin lugar a dudas, es, dígalo conmigo, redención. Dígalo conmigo, redención, redención. Y Éxodo muestra cómo, por amor de su nombre, Yahweh redimió a su pueblo Israel, rescatándolo de la esclavitud a través del pago de un precio. La muerte del Cordero de la Pascua, esta actividad tan importante que es la celebración de Pesá, el Cordero y la esparción de la sangre sobre los dinteles de las puertas, para que una vez la muerte pasara sobre cada lugar y tomara los primogénitos, no alcanzara precisamente a los hijos de Israel. Así es que cuando Dios redimió a Israel, su pueblo escogido a través de su siervo Moisés, Él inició con ellos una relación de pacto y estableció su morada entre ellos en el tabernáculo del testimonio. Y así sucesivamente podríamos consultar textos, y repito, esto lo hacemos ¿en qué sentido? Es muy importante que para estudio bíblico tengamos presente cuán importante, mis amados hermanos, es leer, leer, leer. Por favor, necesitamos tener una disciplina de lectura, de estudio de la palabra, de evaluación de la palabra, y de esta manera veremos cómo el bosquejo que estamos desarrollando nos dará un resultado extraordinario. Cuando hablamos de todo este proceso en la vida del pueblo de Israel, nos daremos cuenta cómo se cometieron errores, claro que sí. Hubo un momento en que el pueblo de Israel desobedeció a tanta bondad, a tanta justicia y a tanta misericordia que Dios había tenido para con este pueblo, que sin embargo llegaron al punto incluso de preparar un becerro de oro para tener algo físicamente a quien adorar. Recordemos que en esta escena es precisamente cuando Moisés toma una actitud muy fuerte al punto de romper las tablas de los mandamientos y tomar una actitud contra este pueblo, y Dios había determinado incluso para aquel momento destruir a todo este pueblo de Israel. Sin embargo, viene la intervención de Moisés ante el Padre Eterno y permite que haya, digamos, calma al respecto. Y esto es muy importante porque nos muestra la labor de Moisés intercediendo a favor de su pueblo. Muy importante, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque ahora tenemos a un pueblo que definitivamente reconoce el poder y la presencia de Dios entre ellos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los libros que vienen a continuación, todavía continuaremos. Hoy estamos cerrando el libro de Éxodo y ya nos adentramos inmediatamente. La siguiente semana entramos al libro de Levítico. Y en el libro de Levítico, Vayikra, el libro de Levítico, Vayikra, en hebreo Vayikra, vaya grabando este nombre, Bereshit, Shemot, entramos a Vayikra, libro de Levítico, y en el libro de Levítico pues veamos qué es lo primero que nos va a enseñar el libro de Levítico, porque hay una consecución. Después de Éxodo avanzaremos, y en el libro de Levítico dice, se basa en el nombre que le dieron los traductores en el griego para traducirse como refiriéndose a los levitas. El título hebreo original en la palabra Vayikra, y llamó. Ese es el tema. Y llamó. ¿Y por qué es tan importante? Porque ahora en el libro de Levítico veremos cómo cada una de las celebraciones, los levitas, y Levítico nos indicará paso a paso las fiestas o las celebraciones solemnes que todo creyente debemos realizar. Es decir, que nada de lo que viene a continuación puede suceder en nuestra propia opinión o en nuestro propio parecer.
porque todo cuanto hagamos necesita orientación y dirección del Padre Eterno. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos el conocimiento personal y la voluntad del hombre, sabemos que cometeremos gravísimos errores. Es el gran problema que tenemos hoy con tanta doctrina, con tanta enseñanza, y lo decíamos esta semana, se dice que ya esto es el antiguo pacto, que ya ese pacto antiguo no se debe tener en cuenta, que ya eso no es parte de nuestra vida, que ahora solamente caminamos por gracia, que ahora solamente nos movemos en el nuevo pacto o en el pacto renovado. Pero para entender un pacto renovado es necesario que entendamos que hay un pacto anterior que ahora fue renovado. No significa renovado, no significa que el anterior se eliminó. Lo que significa es que el nuevo pacto tiene como fundamento lo que ya está escrito. Y como lo dijo el Señor precisamente, lo que ya está escrito de mí por Moisés en la Torá y por lo que está escrito de mí en los profetas. De tal manera que no podemos avanzar sin que avancemos, repito, en cada uno de los textos que estamos considerando. Muy interesante en esto, mis amados hermanos, que la comparación que traíamos entre los libros de Génesis y Éxodo nos indican algunos aspectos muy importantes. Un Israel individual que expresa a Dios y ejerce su autoridad en su nombre, y en Éxodo nos muestra a un Israel corporativo que expresa a Dios, y esto es que hace que Dios aquí sea mucho más glorioso que lo que realmente vimos en el principio en Génesis. Es decir, en Éxodo vimos a Dios más interactuar con el pueblo, le habló al pueblo, le dio dirección al pueblo, le participó al pueblo, le dio instrucciones al pueblo, le determinó leyes y condiciones de pacto al pueblo, le dio promesa al pueblo, le dio vida al pueblo, y no solamente le dio promesa, sino que ahora, muy importante, en el libro de Éxodo, ahora Dios propiamente viene y participa con él y hace parte de él y permite e indica en qué momento debe moverse, en qué momento debe desplazarse o en qué momento debe permanecer en quietud. Es decir, que ahora vemos a un Israel con una visión transformadora, vemos a un Israel con una gran revelación, vemos a un Israel con una actitud de cambio, vemos a un Israel con una actitud de vida, vemos a un Israel totalmente transformado por el poder de Dios, el respaldo de Dios. Y cuán importante es que hoy tengamos presente cada uno de nosotros que somos precisamente ese tabernáculo vivo, ese tabernáculo vivo que requiere cuidado, que requiere atención, que requiere preparación, que requiere revelación, que requiere esa vista permanente de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por lo tanto, en toda esta conclusión, necesitamos mantener un tiempo muy importante de oración delante de Él, para que a través de estos textos que estamos aprendiendo podamos establecer una legítima comunicación con nuestro Padre en todo lo que tenemos que realizar. Así es que, mis amados hermanos, un asunto muy significativo es lo que nos ha significado el terminar hoy nuestro estudio bíblico devocional del libro de Éxodo. Hemos avanzado, el tiempo así nos lo ha indicado, necesitamos profundizar obviamente mucho más, pero recuerden que llevamos un ciclo. El ciclo continúa. Lo que no alcanzamos a ver en este año, lo continuaremos, y para el siguiente año retomaremos nuevamente Génesis, retomaremos nuevamente Éxodo, retomaremos nuevamente Levítico y continuaremos profundizando aún más en textos que seguramente no alcanzamos a desarrollar durante este tiempo. Así es que culminamos Éxodo hablando del tabernáculo de Dios, su morada llena de gloria. Del mismo modo, la Biblia nos indicará de aquí en adelante cómo empezaremos a hablar de esa nueva Jerusalén, de un tabernáculo eterno, lleno, repito, de la gloria, y vemos que Él es con nosotros y somos nosotros con Él. Cuán maravilloso es esto, mis amados hermanos. Dígalo conmigo, cuán maravilloso es esto, que Él está ahora en nosotros y nosotros estamos juntamente con Él.
Ahora podemos escuchar atentamente su voz, escuchamos su decir, escuchamos su palabra, escuchamos sus indicaciones y veremos ahora apasionante el relato que nos trae el libro de Levítico, porque allí podremos con toda claridad ver el propósito de lo que Dios ahora nos indicará que debemos realizar en cada una de las celebraciones solemnes que Dios ha permitido que tengamos para con Él. Mis amados hermanos, muchísimas gracias nuevamente. Quiero despedirme agradeciendo muy, pero muy especialmente a todos ustedes, quienes permanentemente nos acompañan a través de este tiempo, de este espacio, quienes comparten con su familia, con sus amigos, con todas las redes, a través del internet, todas las posibilidades de comunicación. He recibido tantos mensajes de personas en tantos lugares distantes de este planeta Tierra, donde posiblemente mis pies tal vez nunca lleguen a pisar esos lugares, pero poderoso es Dios que nos permite comunicarnos, que nos permite mantener esta línea de conversación, de estudio de la palabra. Muchas preguntas ustedes han enviado, he procurado en la medida de lo posible también tomarme el tiempo, escudriñar, leer, investigar, porque definitivamente pues yo no lo sé absolutamente todo. Tanto como ustedes estoy aprendiendo, tanto como ustedes estoy estudiando, tanto como ustedes tengo la pasión para que el Señor nos revele cada día más de su palabra, pero en la medida que ustedes me han enviado preguntas y me han hecho consultas, he procurado también contestarles. A algunos particularmente les he contestado cosas muy básicas, a otros les he podido contestar cosas un poco más profundas, teniendo en cuenta algo, mis amados hermanos. Para mí es muy importante respetar absolutamente y honrar a los pastores de ustedes, mis amados hermanos, en las congregaciones, en diferentes lugares donde ustedes se congregan. Porque muchos de ustedes con frecuencia me dicen, llevo más de 20 años congregándome en una iglesia donde nunca se habla de la Torá, donde nunca se habla de las fiestas solemnes, donde nunca se habla de algo que tenga que ver con un contexto hebreo. Por lo tanto, mi respuesta ¿cuál ha sido? En primer lugar, respeto y honro absolutamente a cada hermano pastor en cada congregación. ¿Por qué? Porque Dios tiene tiempos de revelarse a cada uno de nosotros. Hace unos cuantos años en nuestra vida pastoral, de igual manera tampoco teníamos ninguna cercanía con algo que tuviese que ver precisamente con el contexto hebreo. Pero en la medida que estudiamos la palabra y en la medida que nosotros conocemos más y más, estudiamos la palabra, porque cuán importante es que estudiemos la palabra. Entonces nos encontramos frente a preguntas básicas. Y la verdad les confieso que un día, repasando el estudio bíblico personal, retomé el tema de los mandamientos. Y cuando retomé el tema de los mandamientos, aquí precisamente, como lo vimos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, pues definitivamente me encontré con el texto que usted seguramente ha leído con detenimiento, y es en el momento en que Dios habla estas palabras al pueblo y hace referencia puntualmente al tema del Shabbat. Y cuando llegamos a ese tema, ustedes recordarán que lo profundizamos en detalle porque hay muchas preguntas al respecto. Y así de esa manera el Señor reveló a nuestros corazones, a nuestros corazones, para mi esposa, la pastora Pili, para mis hijos, Camilo, Sebastián, David, para nuestra congregación, la importancia de que volvamos por nuestras raíces cristianas de la fe. Hay dos expresiones muy comunes que es importante que usted tenga presentes. Volvamos por las sendas antiguas, volvamos por nuestras raíces cristianas de la fe, o volvamos por nuestras raíces hebreas de la fe. Recordemos que Yeshua fue un judío. Recordemos que los discípulos, los apóstoles fueron judíos. Recordemos que el mismo apóstol Pablo, que escribe la mayoría del Nuevo Pacto, era un judío. Por lo tanto, ellos fueron absolutamente hombres integrales, llenos de la Torá, conocedores absolutos de la Torá. Por lo tanto, cuando empezamos a hacer esa pequeña evaluación, nos daremos cuenta cuán importante es para nosotros hoy retomar nuestras raíces hebreas, porque la Biblia es un libro hebreo y porque Yeshua es un hombre judío. Así es que, mis amados hermanos, este es el cierre de estudio bíblico devocional, libro de Éxodo. Apasionante. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por compartir el video.
Gracias por sus mensajes y prepárense, porque a partir del próximo día lunes estaremos dando comienzo a nuestro tercer estudio bíblico ahora en el libro de Levítico, libro de Vayikra. Shalom, mis hermanos, bendiciones, 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 y les repito nuevamente, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir este estudio bíblico devocional. Gracias por visitar nuestro canal en YouTube, Radio Génesis 128. Ahí estamos y allí están todos los estudios bíblicos disponibles. Shalom, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Bendiciones.